Gracias Julio, gracias al equipo, gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Colosenses 3:13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor nos perdonó, perdonemos también a todos los demás. Siempre el perdón es una de las principales cosas para caminar sin odios. Miren, primero sobre el Congreso del PLD y toda esta situación que está planteando. Yo creo que el PLD ha logrado algo importante. Y es que, independientemente de cuál sea la posición que usted tenga frente a lo que está aconteciendo, el PLD es un referente. Es decir, el principal partido de oposición que ha estado desarrollando un proceso orgánico que todos los partidos cuando salen del gobierno tienen que hacerlo. Y ese proceso ha sido, primero, impactante desde el punto de vista de lo que representa para la sociedad y para todos los medios en sentido general. Es decir, el país político está pendiente de lo que pasa en el Partido de la Liberación Dominicana. Y eso es un éxito, eso es importante. ¿Por qué? Es una entidad que, independientemente de lo que usted pueda pensar, tiene un rol que jugó al transformar la sociedad con sus 20 años de gobierno, y evidentemente la gente está en expectativa de lo que puede acontecer posteriormente a lo que suceda con este Congreso. Es decir, el PLD ha logrado que un proceso interno de readecuación a las nuevas realidades se convierte en un elemento de suma importancia para la propia sociedad. No importa en el lugar en que usted esté, es un referente. Cualquier cosa que acontece al interno del Partido de la Liberación Dominicana se convierte en un tema de noticia, en un tema de importancia, en un tema de discusión, en un tema muy importante. Por eso, el reto, desde mi punto de vista, más importante que tiene el PLD es culminar el próximo domingo con este proceso de la manera lo más clara y contundente posible para beneficio de ese propio partido. En primer lugar, tanto la elección de su presidente como su secretario general, ya he hablado de los dos retos, de lo que representan. Y la elección de su comité político es el tercer reto, digamos. O sea, todo el mundo sabe, Danilo va a ser el presidente del PLD, la figura más importante de ese partido, el líder de ese partido, uno de los dirigentes políticos con más visión, con más capacidad, con más criterio. Ha participado en la política siempre con una visión de construcción y de aporte, y lógicamente ahora tiene un reto de ser el depositario fundamental del transitar del PLD en este momento. El secretario general, cualquiera que salga, los tres tienen características especiales, pero los tres reúnen lo que el PLD necesita en este momento. Es una persona que, junto con el líder principal, que es Danilo, pueda conducir la organización para rescatar la credibilidad y fortalecerse como principal partido de oposición. El comité político viene entonces también a cumplir ese mismo papel del secretario general, es decir, el comité político, que es la estructura que va a dirigir esa organización, tiene, desde mi punto de vista, que consolidar la experiencia de todos los que han estado hasta ahora logrando éxito y que tuvieron, ¿verdad?, un pequeño fracaso, digamos, pequeño en función de los 20 años de gobierno, pero importante por lo que representó, pero su experiencia acumulada es muy importante para continuar. Vinculada a la innovación, a la juventud y a los nuevos retos que implica esta situación. Por eso yo creo que el nuevo comité político del PLD debe tener gente, además, o sea, una liga dialéctica de la experiencia de lo pasado con lo nuevo, que tenga, sea gente joven, preparada, con capacidad, con buena imagen y con ideas innovadoras. O sea, esos son los elementos fundamentales que deben tener quienes vayan a asumir como novedad un papel en el comité político del PLD. Y, lógicamente, deben garantizar que el PLD haga una oposición constructiva, con visión y con eficacia. O sea, deben ser jóvenes con experiencia, con capacidad y con visión que le sumen a ese reto que tiene el PLD. Y antes de pasar a mi comentario económico, quiero mencionar 4 personas. Con ello creo que reúno todos los que tienen que ver en el PLD y que aspiran al comité político, pero son 4 elementos que yo creo que los 4 reúnen esos 3 elementos importantes de experiencia, capacidad y visión para hacer una oposición constructiva, con visión y con eficacia. Hablo de José Dantes, Julio hablaba de él también hace un momentito, que ha logrado consolidarse con una imagen importante, primero porque ahora mismo es la persona que está defendiendo la imagen del PLD con una visión clara, es decir, defiende lo que es defendible y asume el papel frente a lo que entiende que es incorrecto. Si no es una defensa irracional, sino una defensa justa, correcta, como debe ser. O sea, José Dantes ha emergido como un elemento importante para la conducción del PLD de este tiempo. Lo mismo Juan Ariel Jiménez.
Juan Ariel Jiménez, que fue el más votado en la elección del Comité Central, pero un joven sumamente preparado, y a pesar de su juventud, con una gran experiencia de Estado, de conducción. Cuando digo de Estado, no es nada más de conducción del Estado, sino de visión de cómo conducir el Estado, por su papel en organismos internacionales y por su papel en el propio gobierno del presidente Medina, y reúne entonces, al igual que Dantes, esa experiencia general. Rafael Paz es otro joven con esa misma característica que consolida experiencia, capacidad y visión para el PLD. Y una mujer, en este caso Karen Ricardo, con ellos cuatro creo que reúno lo que es la visión de lo que debe ser el nuevo comité político, o las personas que van de nueva por primera vez al comité político, nuevas. Karen Ricardo, experiencia, visión, el género, mujer, y además capacidad para desarrollar una serie de elementos. Es decir, en ellos cuatro, digamos, son muchos, hay una gran cantidad y tengo muchos amigos ahí, pero creo que en ellos cuatro se concretiza un elemento fundamental para que el PLD pueda asumir su rol correctamente en este tiempo de oposición constructiva con visión y eficacia. Debe tener una nueva generación de líderes, de gente, de políticos, de dirigentes que tengan experiencia, capacidad y visión, y en esos cuatro yo creo que se reúnen. Por otro lado, miren, en términos económicos, la CEPAL publicó en el día de ayer un documento que da una visión de lo que ha pasado en América Latina. Se llama Panorama Social de América Latina 2020. Y dan unos datos que yo quiero comentarlos rápidamente porque nos muestra la realidad de lo que pasó en el 2020 y la perspectiva de lo que puede pasar este año y en la década que viene. ¿Qué dice la CEPAL? La CEPAL dice, primero, que en el año 2020, lo que yo he estado afirmando hace un tiempo, los efectos económicos serán tal vez más graves que los efectos sociales, que los efectos de salud de la pandemia. Dice que la pandemia ha provocado que 22 millones de pobres nuevos aparecieran en América Latina. 22 millones de pobres, es decir, la cantidad de pobres en América Latina ahora mismo son 209 millones para el año 2020. 22 nuevos fruto de la pandemia. De esos 22, dice que la tasa de pobreza general en función de la población es de un 33.7% y la tasa de pobreza extrema 12.5%. Oigan esto, hace 12 años que no se daba una tasa de pobres tan alta de 33.7% y hace 20 años que no se producía una tasa de extrema pobreza como la que se produjo el año pasado. Es decir, desde el punto de vista económico fue terrorífico el año pasado para América Latina. Y lógicamente, de esos 209 millones de pobres que hay actualmente en América Latina, 78 millones están en pobreza extrema, si no tienen ni un dólar con qué vivir. Pobreza extrema, 78 millones de latinoamericanos. ¿Qué dice la CEPAL en su análisis? Que lo que se había dado hasta el año 2019, que era una estructura, un ascenso social permanente, donde muchos sectores pobres pasaban a ser clase media, se detuvo. El año pasado se detuvo el ascenso social. Y dan el dato de que 59 millones de latinoamericanos que en el 2019 pertenecían a la clase media pasaron a pobreza o extrema pobreza en el año 2020. Es decir, 60 millones de latinoamericanos que antes estaban en clase media, están o en pobreza o en extrema pobreza, lo que es sumamente grave. ¿Qué significa esto? Dicen ellos, miren, eso significa que en los últimos 120 años no había sucedido lo que sucedió el año pasado. Es la peor crisis económica de los últimos 120 años, dice la CEPAL. Una contracción económica de 7.7%. Hacía 120 años que no sucedía eso. Y una reducción en términos absolutos del desempleo, un incremento del desempleo en términos absolutos de 11%. Hacía más de un siglo que eso no se producía. A partir de eso, dice la CEPAL, que el año pasado, el PIB producido por la región el año pasado es igual al producido en el 2010, lo que quiere decir que podemos concluir que hubo una década perdida, así como pasó en los años 80. Es decir, el PIB del 2020 es igual al PIB del 2010, por lo que todo lo que logramos en esa década se perdió en el año 2020. Y peor todavía, lo que es más preocupante, dice la CEPAL, para salir de esta situación, América Latina va a tener un breve crecimiento. Va a haber un crecimiento alrededor de un 1, lo miden entre un 1 y un 3% este año. Si fuese así, si se mantuviera ese ritmo de crecimiento, dice la CEPAL, que necesitamos otra década, 10 años más,
para poder recuperar lo que teníamos en el 2019. Es decir, ha sido el 2020 un año sumamente difícil para la economía y los retos que se nos presentan dependen de políticas públicas bien hechas, de seguir apoyando a quienes están marginados, y esto, dice la CEPAL, que es el gran reto que tienen todos los gobiernos de América Latina, incluido el gobierno de la República Dominicana. El compromiso al que aludí hace un momento es el anuncio del protocolo para el regreso paulatino a las escuelas. Entonces, en cualquier momento entramos en conexión con el MINER, que va a presentar este protocolo de retorno a las aulas. Entonces, adelante, José. Antes de hacer esa conexión con el MINER, yo quiero dar una noticia lamentable. Es el fallecimiento, me escribe Eudy Paulino, el fallecimiento de Marcos Mateo. Marcos Mateo es la persona que cargó sobre sus hombros el ajedrez en Santo Domingo Norte. Él era que promovía las escuelas para que todos lo entrevistamos varias veces. Lo entrevistamos varias veces nosotros. Varias veces lo entrevistamos. Hicimos un programa con él también en Santo Domingo Norte. Falleció. Yo creo que después tenemos que hacer una reflexión sobre eso, porque ese trabajo que hizo Marcos ahí no debe perderse. ¿Y él estaba enfermo? Sí, él estaba enfermo. Él tenía una enfermedad. Recuérdense que cuando nosotros era como diabético, ¿verdad? Sí, tenía un problema con algunas partes de su cuerpo que se estaban deteriorando progresivamente y falleció lamentablemente este gran activista comunitario que quizás dejó una de las grandes joyas escondidas de la República Dominicana, porque yo nunca me expliqué por qué ni cómo en Santo Domingo Norte se desarrollaba tanto talento para un juego tan complejo como el ajedrez. Bien. Sí, cambio y fuera. Qué pena eso, José. El sol de la mañana.